Cuando la enfermera llevaba al castaño a su habitación para descansar, Cho le advierte al pelinegro que si quiere que el más bajo se mejore, entonces debe mantenerse lejos de este. Poco después, Yang Shen empieza a sentirse mal. Tras pasar por consulta con el Dr. Lin, este teoriza que sus males se debían al término de su matrimonio con Nianan. Hasta le recomienda arreglar su situación con el castaño. El empresario ignora ese consejo y continúa su vida. Encuentra al mayordomo Xu ayudando al más bajo con su mudanza. Lo que llama su curiosidad es que entre una de las pertenencias de su ex esposo está que este tenía un pañuelo que creía perdido años atrás. Tal descubrimiento lo deja pensativo. Ante el interrogatorio del mayordomo Xu sobre la historia detrás del pañuelo, el pelinegro evade responder y le pide a su subordinado que le ayude con su equipaje, ya que pronto saldrá de viaje de negocios por una semana. El especialista Li le comenta al rubio que Nianan sufre estragos psicológicos debido a eventos traumáticos. Shuo comenta que ya se empezó investigación por el reciente rapto del que el más bajo fue víctima. El especialista indica que la baja autoestima de Nianan se debe a choques emocionales de su infancia y adolescencia, por lo que le pide a Logia Azul que cuide y apoye en la recuperación de este. El rubio conversa con el más bajo, pasan una cómoda tarde conversando y recordando de cuando eran adolescentes. Shuo le promete que cuando se recupere irán juntos a jugar bajo la nieve. Tío y sobrino conversan sobre el futuro del pelirrojo en el imperio de los Gu. Tian Hao le advierte que debe apresurar sus planes de compromiso ahora que el pelinegro ya está divorciado. El par expresa su desagrado hacia Yuan Feng, ya que este interrumpía sus planes. Quieren descubrir su punto débil, creen que Long Chuan lo es. Luan está cansado de seguir órdenes de su tío, desea deshacerse de este, pero al no tener influencias no le queda más que seguir a su lado. El que Yang Shen siga evadiendo comprometerse con él hace que las alarmas del pianista se enciendan. Debía ganarse la confianza del más alto como ha de lugar. Ya había fallado despreciando al misterioso collar del que tanto habla el empresario, por lo que, usando parte de las partituras que robó a Nianan, compone una nueva canción para Yang Shen. El pelinegro siente que ha estado actuando muy frío con su amante. Tras su viaje de negocios, el mayordomo Xu va a recogerlo. En su conversación termina hablando del castaño, mención que pone incómodo el ambiente. El subordinado le recomienda volver a casa para descansar, pero Yang Shen decide terminar sus pendientes en el grupo Gu. El pésimo rendimiento de sus trabajadores en el presupuesto aumenta sus malos ánimos. Sin duda este no era su día, porque al volver a su oficina se encontró a Luan. El pianista le había traído una merienda con la excusa de extrañarlo. Asimismo, le solicita que lo acompañe a una entrevista, ya que el más alto era su amuleto de la suerte. Las cosas no salen bien, ya que el empresario no demuestra interés en ayudarlo con el proyecto de su tío, ni avanzar con su compromiso, lo que enoja al pelirrojo de sobremanera. Yang Shen promete que avanzará con los planes de su boda apenas acabe el proyecto con los Yang. Luan sospecha que los sentimientos del más alto por él se están acabando, debe actuar rápido. Yuan Feng le pregunta si llegó a solucionar su problema con los contadores y administradores respecto al presupuesto, ya que los rumores de su mal comportamiento pueden dañar la reputación del grupo. El pelinegro se justifica en que a veces los trabajadores necesitan disciplina. El pelín morado le pide como favor al más alto que lo acompañe al hospital, ya que no se sentía muy bien. Ante la insistencia de su amigo, al pelinegro no le queda más que acompañarlo. Algunas cosas no cuadran. Yang Shen sospecha que el vicepresidente está mintiendo. Yuan Feng le pide que lo espere en el segundo piso, en el cual sospechosamente estaba internado Nianan. Al confrontarlo, el pelimorado termina confesando su plan, que hablara con Nianan y que resolvieran sus problemas. Aunque se negara a ir, el empresario termina yendo a la habitación del más bajo. No se esperaba encontrar a Shuo trayéndole un regalo al castaño. Ver esta escena lo llena de celos y frustración. Yang Shen decide no interrumpir y mejor irse. El castaño siente la mirada de alguien, pero al no ver nada sigue conversando con el Logia Azul. Yuan Feng recibe el mensaje de su amigo, indicando que se iba, sin darle más explicación. El pelín morado termina encontrándose con Lung Xuan, quien había venido a acompañar a su hermano. El vicepresidente aprovecha para preguntarle su respuesta final sobre si deseaba seguir con el proyecto que tenía con el grupo Gu.
El trigueño indica que necesitaba más tiempo, porque después de la propuesta de Lung Yun no se siente tan cómodo con los Gu. Yuan Feng le pregunta si pueden intentar algo más entre ellos, pero el Ojiazul le pide no mezclar lo laboral con lo personal, ya que es una mala combinación, por lo que termina declinando su invitación a cenar. Yan Sheng se decide por saber de su pasado, por lo que contacta a un detective privado. Estaba cansado de las mentiras que rodeaban su vida. Si quería saber la verdad de su pasado, él lo tenía que resolver por sí mismo. Necesitaba saber quiénes eran Luan y Nianan realmente. A Xin Shibai le llega la información de que Sun Shi había huido después de arruinar su plan. Culpa de todas sus desgracias a los Gu. Quiere verlos arruinados. Cree que lo logrará difundiendo rumores de infidelidad entre Nianan y Shuo. Se promete que logrará también humillar a los Shen, Luan y a su tío. El pelinegro va al hospital a visitar a Nianan. Necesitaba pistas sobre el collar. No se esperó encontrar al más bajo disfrutando de la nieve al lado del rubio. Yan Sheng decide interrumpir la escena actuando sarcásticamente. Nianan y Shuo le piden amablemente que se retire y los deje en paz, pero el pelinegro no duda en calumniarlos llamándolos infieles. Antes de irse e ignorarlo, el castaño le advierte que haga pública su separación, ya que no quiere que siga malinterpretando su relación. Lo que estos no saben es que Hao, guardaespaldas de Shibai, les estaba tomando fotos, imágenes que el heredero de los Shin usará para arruinar su reputación. En una reunión con los Jiang, Shibai aprovecha la oportunidad para difundir aún más los rumores de infidelidad. Tian Hao y Luan observan en silencio, a la espera de que los demás cometan un error y ellos tengan una oportunidad. Shibai no duda en indicar que la alianza entre Gu y Chiyue traería consecuencias malas para los Yang. Lung Xuan lo enfrenta con información indicando que ello es falso. Hao aprovecha para tratar de provocar al trigueño, acusándolo de querer dañar a su joven maestro. Yuan Feng sale en su defensa, dejando en evidencia que una familia poderosa estuvo detrás del rapto del castaño. Al verse descubiertos, Shibai y compañía deciden retirarse. Si bien está agradecido por su intervención, Lung Xuan le pide al peli morado que deje de exagerar, ya que él puede defenderse solo. Hao le cuenta a su joven maestro sus sospechas de una posible relación entre el trigueño y Yuan Feng. Esta teoría llama la atención del heredero. Lo que no se esperaba era encontrarse a Luan, tratando de huir de la fiesta. Shibai no duda en hacerlo sentir amenazado, solo que no puede lograr su cometido porque aparece Tian Hao a sacar de ese embrollo a su sobrino. Shibai promete que se encargará de los Shen muy pronto. Su tranquilidad se ve interrumpida cuando Xiao Li, su secretario, le avisa sobre los rumores que circulaban en redes sociales, sobre la infidelidad entre Nianan y Shuo. Muchos comentarios le recuerdan el daño físico y psicológico que ejerció a su ex esposo tiempo atrás. Cuando los rumores llegan al más bajo, este decide ignorarlos. Ya lo habían difamado antes, ya no le afectaba nada de ello. Shuo aplaude su madurez y su forma de ser ante dicho problema. Nianan sospecha que quien está detrás de los rumores podría ser alguien que quiere forzar el anuncio de su divorcio. Ante la presión social, Yan Sheng organizó una rueda de prensa para aclarar la situación, confirmando su divorcio y desmintiendo las acusaciones de violencia doméstica. El Dr. Wang Xi le asegura a Shuo que pronto el castaño será dado de alta. Después de ver la conferencia, Nianan se siente más libre, por fin no tiene ningún vínculo con el pelinegro. El más bajo le pide al Ojiazul que lo lleve a la mansión de su madre. Shuo termina dejándolo solo porque tenía trabajo pendiente que atender, pero promete regresar. El músico se siente feliz de haber vuelto al lugar lleno de hermosos recuerdos de su pasado. Con cada paso que da en cada objeto de aquella casa, Nianan siente que la conexión con su fallecida madre está más que presente. Le promete que recuperará su collar sea como sea. Preocupado por la salud del más bajo, Yan Sheng va a buscarlo. Grande es su sorpresa al descubrir que este había sido dado de alta y que se había ido con Shuo. El pelinegro le reclama al Dr. Wang Xi por autorizar el alta del castaño. El galeno no duda en recordarles que ya no tiene ningún vínculo al más bajo y que solo hacía su trabajo. Avergonzado, el empresario se disculpa y se va. El patriarca de los Gu regaña a su nieto por haber dejado ir a Nianan, por lo que le advierte al más alto, si no logra recuperar el amor de este, lo desheredará. Su madre Lu Yun le revela un dato que desconocía.
Luan se fue al extranjero no porque fue obligado, sino porque aceptó dinero a cambio de desaparecer de la vida de Yan Shen. Lu Yun le advierte que ha estado del lado de la persona equivocada, ya que el pelirrojo no es tan inocente como parecía, dejando a Yan Shen confundido e intrigado. El pelinegro tiene que reconocer que poco a poco empieza a perder el interés en Luan. A pesar de que éste insistía en seguir en contacto, su mente estaba llena de dudas. El señor Wen admite que ha descuidado a su hijo, por lo que priorizando pasar tiempo con este, expresa su deseo de terminar su alianza con los Wu, a pesar de los riesgos. Después de mucho, el castaño y su padre tocan el piano juntos, gesto que les permite recuperar su vínculo perdido. El pelirrojo le escribe al empresario para recordarle que tenía la promesa pendiente de acompañarlo a una entrevista importante. Yan Shen se excusa diciendo que está demasiado ocupado. Ante ello, Luan le pregunta si ya no lo quiere. El pelinegro le cuenta a su amante la verdad, que ha perdido la confianza en él, por lo que le pide que sea honesto con él y que le confiese si alguna vez le mintió. Ante la negación por parte del pianista a engañarle, Yan Shen le advierte que si alguna vez descubre que le ha mentido, no sabrá de lo que será capaz de hacerle. Chuo sentía que le faltaba algo a su canción. El castaño le sugiere que pruebe con un tono mayor. El rubio notó cómo el más bajo empieza a cambiar y mejorar su ánimo. Temiendo ser rechazado, el ojiazul le ofrece un espacio en su estudio musical. No se esperaba que Nianan aceptara al instante. Totalmente emocionado, el ojiazul prepara todo para su incorporación. El castaño inicia sesión en su cuenta de música independiente. Deja un mensaje anunciando que pronto subirá un demo. Luan es vinculado al artista WE por el similar estilo musical. Si bien en un principio el pelirrojo evita hablar de ello, al ver que ha ganado relevancia, juega con la posibilidad de ser WE. Procura que nadie sospeche que en realidad muchas de sus composiciones son un plagio descarado de WE y Nianan. Tales rumores no coinciden para Yan Shen, quien cree que ellos no son la misma persona. A Nianan llega el rumor en donde muchos seguidores creen que detrás de WE, su seudónimo musical, estaba Luan. El castaño confía en que tarde o temprano todo se descubrirá y la caída de su rival será inevitable. Tian Hao le advierte a su sobrino el riesgo de estar usurpando el lugar de otros. Es vilmente ignorado por el pelirrojo, quien está determinado a usar la situación a su favor. Yan Shen tenía dudas sobre el significado de amar a alguien, por lo que le pregunta a su secretario acerca de ello. Xiaoli lo explica de manera tal que el empresario analiza su situación, dándose cuenta de que a quien ha amado este tiempo ha sido a Nianan. Yuan Feng descubre que el castaño es parte del estudio clave Alegría, lo que genera molestia en el más alto, tras una discusión con el pelimorado que defendía la libertad del más bajo a estar con alguien más porque estaba divorciado. Yan Shen se negaba a admitir que se la pasaba pensando en Nianan la mayoría del tiempo. Tras despedirse de Shuo, el castaño descubre que era seguido por su ex esposo. Yan Shen, intrigado por saber su nueva residencia, lo había seguido. Nianan lo descubre y decide confrontarlo. Era irónico que ahora Yan Shen se mostrara preocupado por él, cuando tiempo atrás se la pasó haciéndole daño. Le recuerda al más alto que están separados, que tiene la oportunidad para ser feliz al lado de quien ama, Luan. Shuo reaparece pensando que algo malo pasaba. El más bajo le pide al rubio ignorar al empresario y mejor entrar a su casa. Totalmente celoso, Yan Shen los llama mentirosos, porque él sigue creyendo que entre ellos había algo desde hace mucho. El par decide avanzar, dejando totalmente solo al empresario, quien termina golpeándose al querer patear un recipiente para descargar su ira. Desde que dio pistas de ser WE, Luan ha recibido un sinfín de entrevistas. Justamente va a uno muy controversial, en donde le piden demostrar ser dicho artista, por lo que lo retan a tocar su famosa canción La Jaula. A pesar de querer evitar tocar, el programa lo presiona entregándole las partituras para que toque la pieza. A pesar de intentarlo, el pelirrojo fracasa. Su pésima ejecución lo convierte en objeto de burlas y críticas en redes sociales. Muchos fans lo acusan de ser un fraude y piden que el verdadero WE salga y revele su identidad. Ante la presión mediática, el pianista se encierra en su departamento. Recibe un consejo de su amante Yan Shen. Si realmente era WE, debía demostrarlo. Desesperado, Luan intenta hackear la cuenta de WE, pero nuevamente falla.
llora de la frustración. Niana mira todo desde su tablet, situación que no sabía cómo contarle a Shuo, por lo que, para asombro del Logia Azul, toca a la perfección aquella complicada canción, La Jaula. Es allí cuando Shuo cae en cuenta. Nianan es en realidad W.E. Nianan confiesa que en un principio pensó dejar que la mentira de Luoan continuara, pero que éste se atreviera a manchar la historia detrás de La Jaula, canción con un gran significado para él. Decide seguir el consejo de Shuo y revelar la verdad. Varios usuarios terminaron descubriendo que Luoan era un fraude. No solo había presentado al concurso una canción plagiada, sino que gran parte de su repertorio eran plagios de otros artistas. Al poco tiempo, la página del estudio Clave Alegría sube un video. Revelando la identidad de W.E., Yanshen reconoce aquellas manos también. W.E., el artista que tanto admira, era Nianan, el hombre que ignoró y trató mal. Sintiéndose decepcionado, llama a Luan pidiéndole verlo inmediatamente. Cuando el empresario exige una explicación, el pelirrojo señala que sus acciones fueron motivadas por un intento desesperado de ganar su atención. Aunque el pianista sigue pidiendo perdón y prometiendo cambiar, el más alto ya no puede confiar. Sin más, se va de la habitación, dejándolo solo y lleno de lágrimas al pelirrojo. Usando la cuenta del estudio Clave Alegría, el castaño sube su nueva canción, El Pasado, la cual fue pensada como un regalo de cumpleaños para Yanshen. Ahora símbolo de su presente, Nianan deja de ocultarse, abre las cortinas y se muestra ante la prensa que había acudido hasta allí para entrevistarlo. Quiere que todos sepan que fue gracias a la música que pudo superar la tristeza que alguna vez tuvo. Tras esa publicación, la carrera de Luan va cuesta abajo. Desesperado por salvar su reputación, busca la ayuda de su tío con sus influencias, pero Tian Hao lo ignora, dejándolo totalmente solo. Al caer la noche, los reporteros se dispersan y Yanshen aprovecha para conversar con el castaño. Una vez a solas, le pregunta a Nianan por qué nunca le dijo que era W.E. El más bajo indica que si le hubiera dicho la verdad, este no le habría creído. El empresario insiste en saber si fue Nianan quien lo salvó años atrás. Nianan le indica que ya es demasiado tarde para hablar sobre ello. Estaba cansado de su interés repentino por buscarlo, por lo que no solo le recuerda su divorcio, sino que le pone límites y le pide que le devuelva el collar de su madre. Sin más, el castaño emprende su camino al estudio. Una fuerte lluvia sorprende a Yanshen y también la respuesta del detective a su investigación. En un bar, el empresario toma para olvidar la decepción y las mentiras en las que ha estado viviendo los últimos años. Xiao Li intenta hacerlo regresar a casa, pero su jefe se niega a irse aún. Termina encontrando a su amigo Yuan Feng y Long Chan saliendo de una tienda. No duda en ir a abordarlos. Confronta al trigueño, exigiéndole que haga que Shuo deje de frecuentar al más bajo, caso contrario hundirá al grupo Shiyue. Ante la negativa del Logia Azul, Yanshen se lanza contra este. El pelimorado lo regaña y lo insta a calmarse. El empresario lo acusa de estar parcializado por tener algo más que amistad con el mayor de los Tang. Yuan Feng decide sacarlo de allí y así evitar causar más problemas. A pesar de los intentos de Yuan Feng de alejar a su amigo, este logra volver para ir contra Long Chan, a quien termina golpeando y causándole una herida. El trigueño no dudó en recordarle que, a pesar de su dinero y esfuerzos, nunca podrá separar a Shu y a Nianan. Nuevamente la trifulca empieza. No muy lejos de allí también estaban el rubio y el músico, quienes al ver la escena intervienen. Shu exige una explicación, pero es detenido por su hermano y Yuan Feng. Esto es aprovechado por Yanshen, que va donde el más bajo para confesarle sus sentimientos. Nianan lo rechaza de manera tajante. El pelinegro se niega a dejarlo ir, pide perdón por lo que le hizo, pero Nianan lo aparta rápidamente. Le dice que ya es demasiado tarde para eso. El empresario se siente devastado, dándose cuenta del dolor que le causa la situación. El castaño ya no siente lo mismo por él. Yuan Feng se compromete con cuidar al trigueño y llevarlo a casa. Se disculpa por el comportamiento de su amigo. Shuo le pide que le envíe un mensaje apenas lleguen. Mientras Xiao Li sufría para llevarse a su ebrio jefe, Nianan mira la escena triste, porque entiende el sufrimiento de luchar en vano. Gracias a que Hao le había dado datos respecto a la relación entre el pelimorado y Long Xuan, piensa usar esta información para hundir al grupo Shiyue. El mayordomo Shu es quien se encarga de cuidar del ebrio Yanshen.
El pelinegro le cuenta de sus sentimientos por Nianan, que está a punto de renunciar a ello. El mayordomo le aconseja no rendirse, ya que tenía que sanar el dolor que causó en el más bajo. Totalmente renovado, Yan Shen decide no ir a trabajar ese día. Llama a su secretario para que traiga a Chen Luan a su casa. Su conversación es interrumpida por la llegada de su hermano, Gu Lin, quien le pregunta por qué sigue siendo tan gruñón, a pesar de los años que han pasado. Yan Shen le pide el motivo de su repentino regreso. Su hermano se justifica en que volvió, ya que lo vio en apuros. El pelinegro lo regaña por dejar sus estudios sin una razón importante. Gu Lin insiste en querer darle un merecido a Luan por mentiroso. El más alto le pide que lo deje resolver sus asuntos solo. Tras recibir el mensaje de su secretario avisándole que el pelirrojo ya lo estaba esperando, parte directo al punto de encuentro. El pianista se siente nervioso, pero aún así lo sabe ocultar bien. Cuando Yan Shen le pide una explicación de por qué mentía, el pelirrojo explica que lo hizo por presión, para estar a la altura de sus expectativas. El empresario decide preguntarle por el collar. Una vez más, Luan no entiende el valor de esta alhaja. El pelinegro con ello comprueba que el pianista ha estado ocultando información del día que lo salvó años atrás, por lo que le da una última oportunidad y le pregunta si sigue mintiéndole. La ignorancia por parte del pelirrojo respecto al collar hace que el empresario se indigne. Luan trata de justificarse, se pone a llorar para causar una impresión distinta, pero el contrario ya lo sabía todo. Le comenta de la ocasión que había mentido sobre su viaje al extranjero. No había sido obligado, más bien chantajeó a Lu Yun para que se lo financiara. El pianista llora de impotencia al verse descubierto, culpa a Nianan y Lu Yun por ello. No se esperaba encontrarse a Gu Lin, quien aprovecha la oportunidad para burlarse de su desgracia. El pelinegro le recuerda su animosidad por él, revelando que había viajado especialmente para observar su hundimiento. Gu Lin parecía dispuesto a darle una paliza, pero el mensaje de su hermano mayor pidiéndole su colaboración para un evento lo hace desistir de sus planes. Luan sabe que sus mentiras están siendo descubiertas y su futuro está corriendo riesgo. Cuando el empresario le pregunta qué ha estado haciendo por la tarde, su hermano menciona que se encontró con un amigo del pasado. Ello sorprende a Yan Shen, ya que creía que su hermano no tenía muchos amigos en China. Gu Lin bromea diciendo que se puede hacer amigos fácilmente mostrando su poder adquisitivo. El pelinegro lo regaña, le recuerda que deben comportarse bien, ya que asistirán a una cena importante con los Yang. En la cena, la atención se centra en la pareja formada por Nianan y Shuo. El más alto, celoso, va hacia ellos, pero Yuan Feng lo detiene antes de que cause un escándalo. La señora Yang, emocionada, les pide a Shuo y al más bajo que toquen juntos una pieza en su piano. A Yan Shen le enfurece escuchar los rumores sobre una relación entre el castaño y el ojiazul, por lo que sin previo aviso interrumpe la actuación de ellos, llevándose a Nianan lejos del piano. El pelinegro le exige al más bajo dejar de tocar el piano con Shuo. Nianan, molesto, lo confronta públicamente, pidiéndole que se retire. El rubio regaña al más alto, recordándole que debe tener un poco de amor propio y dejarlos en paz. Yan Shen se siente herido al ser rechazado. Sabe que esto es consecuencia de sus errores pasados. Gu Lin observa a lo lejos ese gran espectáculo. Yuan Feng trata de hacerle entender que estaba actuando mal, que esa no era la forma. Yan Shen indica que planeaba devolverle el collar al más bajo. Es justo en ese momento que se fija que la alhaja había desaparecido. No tarda en descubrir que ahora Qi Bai lo tenía en su poder. El joven heredero no duda en provocarlo, pisando la joya para así humillar al empresario. Con ello se agota su paciencia, y en un arrebato de cólera, Yan Shen le revienta una botella de vino en la cabeza a Qi Bai, exigiéndole que respete el objeto que tanto significaba para él. La situación escala aún más cuando Hao, el guardaespaldas de Qi Bai, se mete al enfrentamiento, yendo directo a atacar al más alto para cobrarse el daño provocado. Al resultar gravemente herido su joven maestro, Hao sale en su defensa. Yuan Feng trata de calmar la situación, pero que el pelinegro sigue insistiendo en querer golpear a Qi Bai arruina lo solucionado. Nianan aprovecha para tomar el collar que le pertenece. El caos permite que los invitados comprueben que Yan Shen realmente tiene tendencias de comportamiento violento. El señor Qin golpea a Hao por no haber protegido a su hijo. Aún así, el guardaespaldas les cuenta que Lung Xuan y Yuan Feng tienen una relación secreta.
que es de allí donde nacen las financiaciones a Chiyue. El señor Shin ve en esta información una ventaja. El castaño termina siendo invitado al concierto del 12º aniversario del artista Philip. La pianista le ofrece la oportunidad para tocar juntos una pieza. La presentación que ofrecen es realmente majestuosa. El público los ovacionó de pie ante semejante talento. La maestra Philip le agradece su apoyo dándole un espacio para que toque su famosa canción La Jaula. El castaño se siente cada vez más libre de expresarse, y todo gracias a la música. Yang Shen miraba la presentación a través de una transmisión. Por su negligencia en el pasado, ahora había perdido a quien realmente amaba. Nianan ofreció una fiesta para celebrar su presentación. Conversaba con Shuo sobre su madre. Le cuenta que ésta había ganado el prestigioso concurso de piano Gwinnett. Al sentirse apoyado por el Ojiazul en su sueño de tocar piano, es que le propone hacer un equipo para un concurso. A pesar de sus miedos iniciales, Shuo termina aceptando el reto. El Ojiazul se despide, no sin antes recordarle que debe subir su presentación con la maestra Philip. Nianan encuentra miles de mensajes de fans felicitándolo en su cuenta en la aplicación de música. Es un usuario en especial, Yu Shen, quien siempre le deja buenos deseos. Al atar cabos, termina descubriendo que este fan suyo era en realidad Yang Shen. Al alzar su mirada, nota al pelinegro esperando bajo la lluvia. Cuando el más alto pensaba que había sido ignorado, Nianan termina apareciendo con un paraguas. Le pide que, con la misma determinación que tuvo para destruir su piano, lo olvide definitivamente. Sin embargo, el empresario reafirma su promesa de no renunciar a intentar reconquistarlo. Por más que el empresario se disculpaba una y otra vez por sus errores del pasado, Nianan no lo perdona. Las justificaciones del más alto solo causan más molestias en el músico, quien le recuerda que destruyó el objeto más preciado de su madre, su piano. El más bajo le pide que se vaya y no vuelva nunca. Yang Shen se queda totalmente solo bajo la lluvia, sufriendo en silencio, arrepentido y consciente de que lo ha perdido todo. Shibai interroga a su guardaespaldas. Descubre que este había recibido un castigo despiadado por parte del señor Shin por su ineptitud en cuidarlo. Aunque Shibai intente disimular su preocupación, termina revisando sus heridas. Hao le regala un collar con GPS, ya que a través de este podrán estar comunicados ante cualquier emergencia. Eran 2 ejemplares, uno para cada uno, detalle que sonroja al joven heredero. Hao le revela que el señor Shin había infiltrado a gente dentro de la mansión Gu. Shibai celebra esta ventaja. Mientras realizaban un informe, Xiao Li expresa su desconfianza hacia Long Xuan. Señala haber visto al trigueño conversando animadamente con el señor Shin. Temía que el Ojiazul usara a Yuan Feng para dañar al grupo Gu. Yang Shen le pide que vigile más de cerca al mayor de los Tang, y en especial su alianza con Shi Yue. Su conversación se ve interrumpida con la inesperada aparición de Luan. El pelirrojo pide una oportunidad para hablar. El empresario se lo concede. El pianista promete cambiar para ganarse su amor. Yang Shen promete darle una respuesta una vez se desocupe de sus pendientes. Luan Feng visita al trigueño en las oficinas de Shi Yue. El pelín morado le trae un regalo adelantado, porque no estará para su cumpleaños. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Ruth Pimentel, Cristina, Ana Patricia, Esmeralda Martínez, Morena Cadena, Avi Cruz, María López, Diana Pérez, Ricardo Cortés, Fer Hernández, Kerfe Ramos, Naivi Salva, Alexandra, Esperanza Solorzano, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, Dalia Liz, JCX Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Katie Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Diani Ruiz, Elda Díaz, Taeju Sim, Jackie Perú, Fragón, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bonnie 13,